Día solar número 18 en el planeta Marte. Junto al cohete Ares III, un grupo de astronautas recoge muestras y partículas para su análisis químico, mientras en la nave principal sus compañeros les esperan. Johansen debe avisarle que la alarma de tormentas predice que una muy grande está muy cerca y que será peor en comparaciones a otras con una fuerza de 8600 Newton, y que el cohete solo soporta unos 7500 Newton, lo que puede suponer que el cohete no lo soporte, aunque Mark es partidario de aguantar un poco más, ya que considera que puede haber un margen de error. Aún así, la encargada de la misión ordena preparar un despegue de emergencia. Los científicos se dirigen a la nave, pero las fuertes ráfagas de viento hacen que se desprenda una de las antenas de comunicación, golpeando a Mark, generando que este salga volando por la fuerte brisa, perdiendo de vista a la tripulación sin que sus compañeros consigan localizarlo debido a la fuerza de la tormenta. Detectando el ordenador de a bordo una brecha en su traje, Martínez les advierte que la nave está al límite de su aguante, ordenando Lewis a sus compañeros que suban a la nave mientras ella sigue buscando a Mark, pero le avisan que debido a la brecha de su traje, Mark solo podrá soportar un minuto con vida. Aún así, Lewis ordena a Martínez que trate de localizarlo con el radar de proximidad, siendo todo inútil, pidiéndole Beck que regrese, pues se le asegura que Mark ha muerto y no quiere que muera también ella, y además si la nave se inclina un poco más no podrán despegar, por lo que ya perdida toda la esperanza de encontrar a Mark, y para salvar a los demás da la orden del despegue. En la Tierra, el director de la NASA, Teddy Sanders, ofrece una conferencia de prensa para informar que el Hermes tuvo éxito en su misión, pero que murió Mark Watney, uno de sus tripulantes. Día solar 19. Pasada la tormenta, amanece en Marte y entre los restos de los escombros despierta Mark, que escucha una voz en su ordenador, el cual indica que el nivel de oxígeno es crítico, observando que lleva clavado en su abdomen un trozo de antena, que continúa enganchado por un cable que él corta. Comenzando a caminar hacia una estación espacial, una vez dentro se quita su traje y procede a coserse la herida. Decide grabar un video diario en caso de que muera pueda servir como testimonio, sabiendo que el saber que vive será una sorpresa para sus compañeros y para todo el mundo. Tras lo que narra su accidente contando que el trozo de antena clavado y la sangre coagulada consiguieron taponar la brecha de su traje y gracias a eso logró sobrevivir. Sabe que no puede contactar con la NASA y aunque lo consiguiera tardarían 4 años en llegar hasta él, estando en un hábitat que estaba pensado para 31 días en el que pueden ocurrir montones de cosas, como que se estropee el oxigenador y que se asfixie, o que se rompa el purificador del agua y muera de sed, o que se abra una brecha e implusione y aunque no ocurra nada se quedará sin comida. Pero asegura que no morirá allí y comienza a contar todas las raciones que le quedan y en el modo de racionarlas para que le dure más, teniendo en cuenta que llevaban comida para 68 soles y para 6 personas, por lo que podría resistir 300 días o racionándolo todo 400, aunque para sobrevivir durante 3 años debe cultivar algo en un planeta donde no crece nada, aunque afortunadamente señala él es un botánico. Recupera los restos orgánicos suyos y de sus compañeros y comienza a trabajar, teniendo algún incidente como que se le suelte una grapa de la herida por los esfuerzos, aunque para el día solar 31 ya está toda la tierra en el suelo comenzando a hacer surcos en los que junto con los restos orgánicos plantará los trozos de papas que tenían preparado para Acción de Gracia. Día solar 36. Sabe que tendrá problemas con el agua, por lo que decide crearla, ya que tiene hidracina de sobra y si pasa la hidracina por encima del catalizador de iridio, separará el M2 del H2 y dirigiendo el hidrógeno hacia un espacio limitado, quemándolo conseguirá entonces fabricar agua. Pero teoría y práctica son cosas diferentes, y aunque consigue generar fuego con un crucifijo de madera de Martínez del que saca unas virutas, se produce una explosión y sale volando por los aires al no tener en cuenta el oxígeno excedente. Aún así lo vuelve a intentar, pero esta vez con protección y cierto miedo, consiguiendo esta segunda vez que todo funcione sin problemas. Día solar 54. Nacen las primeras plantas de papa. Entre tanto, en la Tierra, el director de la NASA, Teddy Sanders, habla en nombre de su organización durante el funeral de Mark Watney. En el centro espacial, Vincent Capor, director de las misiones a Marte de la NASA, habla con Sanders para decirle que cree que es el momento para poder convencer al Congreso que les autorice una 6ª misión, además de las 5 ya presupuestadas, pues como ya dejaron cosas allí en la tercera, la nueva será mucho más barata, pidiéndole acceso a los satélites para poder ver qué queda de sus activos, aunque Sanders le dice que deben centrarse en la 4ª misión, que será a otro punto del planeta, el cráter Schiaparelli, y además no quiere transmitir imágenes del cadáver de Mark al mundo, insistiendo Vincent en aprovechar la sensibilidad social del momento para conseguir esos fondos, ya que a todos les parecería magnífico poder rescatar el cadáver del astronauta. En el centro espacial, la técnica de comunicaciones satelital Mindy Park recibe, al empezar su turno, la orden de Vincent de revisar las coordenadas donde está el módulo espacial, comprobando que entre el día 18 y el 54 hay varias diferencias, por lo que llama a su jefe. Vincent, Sanders y Annie, directora de relaciones mediáticas de la NASA, comprueban que en efecto hay diferencias, pues se
han movido el vehículo y han limpiado los paneles solares, llegando por tanto a la conclusión de que Mark está vivo. Aunque Xander prefiere que no digan nada a los tripulantes de la Hermes, disponen solo de 24 horas antes de hacer públicas las fotos, por lo que empiezan a preparar un comunicado bastante ambiguo que dará a la prensa sin responder con certeza ninguna de sus preguntas, pues sabe que hay muchas posibilidades de que Mark muera de hambre antes de que puedan ayudarlo. Día solar 70. Mark disfruta de la música disco de la comandante Levis mientras se plantea que debe pensar a largo plazo. Sabe que la siguiente misión llegará en 4 años al cráter Schiaparelli, que está a 3200 kilómetros, y se plantea cómo llegar allí en un todoterreno que tiene autonomía solo para 45 kilómetros, debiendo luego recargarse la batería estando a 50 días de viaje, por lo que necesitará víveres para todo ese tiempo. Empieza a hacer pruebas con el vehículo recorriendo cada día mayores distancias, consiguiendo duplicar la vida de la batería, aunque la calefacción gasta más de la mitad de esta, pero si no la usa acabará muerto. Para solucionarlo decide desenterrar el generador termoeléctrico de radioisótopos, un generador radioactivo que enterraron, pero gracias a él no vuelve a pasar frío, aunque se queja de que lo único que puede escuchar es la música disco de Levis, que entre más le gusta es la canción de Macho. En la siguiente rueda de prensa, Vincent informa que Mark está realizando pruebas de resistencia, tratando de llegar hasta el lugar en el que llegará el Ares 4, algo que él considera arriesgado, señalando que si pudieran ponerse en contacto con él, le pedirían que no se moviera y confiar en ellos, que están haciendo todo lo posible para traerlo con vida. Sanders le pregunta a Bruce, director del laboratorio de propulsión a chorro, cuánto tiempo tardaría en llegarle a Mark, señalando Bruce que 9 meses, además de los 6 que necesita para construir la nave. Sanders le indica que deberán tenerla lista en solo 3 meses. Mitch Henderson, director de vuelo del Hermes, opina que deben comunicarle lo ocurrido a su tripulación, pero Sanders piensa que no deben saberlo hasta que haya un plan de rescate. Día solar 79. Mark recoge las papas antes de volver a plantar otra cosecha, aunque empieza a preocuparle la posibilidad de establecer contacto con la NASA, decidiendo cambiar su rumbo. Vincent, al ver su nueva ruta, comprende lo que pretende hacer y va hasta el laboratorio de propulsión a chorro de Pasadena, en California, que años atrás envió a Marte el explorador Pathfinder, hacia el que Mark se dirige, señalándole en el laboratorio que perdieron el contacto con el explorador en 1997 por un fallo en la batería, pero disponen de una réplica allí. Mark logra rescatar el viejo explorador e investiga el modo de ponerlo nuevamente en marcha, y aunque sus intentos iniciales son un fracaso, de pronto ven en Pasadena cómo sus ordenadores comienzan a funcionar, pudiendo hacer que el explorador se ponga en marcha a través de la réplica. Contento al ver que la cámara se despliega, Mark clava varios carteles preguntando si lo reciben, pidiendo a Vincent que le respondan que sí, aunque las comunicaciones son muy lentas, tardando 32 minutos entre comunicación y comunicación, pudiendo además responder solo sí o no. Mark se plantea cómo mantener una conversación de astrofísica en tales condiciones, por lo que piensa en cómo crear un alfabeto simple, decidiendo recurrir al alfabeto AXI, colocando en torno a la cámara dicho alfabeto para que puedan apuntar con la cámara hacia la letra elegida, pudiendo así comunicarse, aunque muy lentamente con la Tierra. Él puede enviar respuestas más complejas escritas en una pizarra, ya que así pueden ver las fotos. Ello les enseña cómo conseguir que el rover se comunique con la Pathfinder, pudiendo de ese modo comunicarse a través del ordenador del rover y pudiendo mantener desde ese momento comunicaciones más ágiles y personalizadas, recibiendo mucho más ánimo al señalarle que están organizando su rescate y que le van a enviar suministros hasta que la Ares 4 llegue a Marte. Él les pregunta qué le dijeron los de la tripulación al enterarse de que estaba con vida, y cuando le explican que no lo saben, pues ellos deben concentrarse en su misión. Él se molesta ya que no los entiende, diciendo montones de palabrotas sin que le importe que le están escuchando espectadores de todo el mundo. El propio presidente llama a Sanders para interesarse por el asunto, decidiendo finalmente contárselo todos a la tripulación de la Hermes, que llevan ya 4 meses navegando desde que salieron de Marte. Cuando estos conocen las novedades llegadas desde la Tierra, se encuentran con que, además de los mensajes personales, tienen un mensaje de video dirigido a todos en el que Henderson, el director de vuelo, les comunica que Mark aún sigue con vida y que se encuentra bien, comentándoles que lo descubrieron 2 meses antes, pero prefirieron no decírselo hasta que pudieran comunicarse con él y elaborar un plan de rescate, insistiéndoles en que Mark recalca en cada comunicación que no fue culpa de nadie, pero aún así Levis se siente responsable de haberlo abandonado, y aunque los demás dicen que lo hicieron todos, ella recalca que todos cumplían órdenes. Día solar 128. Ahora Mark recibe comunicaciones y correos constantes, algunos de los cuales tratan de enseñarle cómo gestionar su cosecha, lo que a él le molesta, sintiéndose contento al ser el colonizador de Marte, al haber sido la primera persona en haber cultivado algo en su tierra. Día solar 134. Una pequeña fisura en la estación hace que haya una explosión y Mark sale volando por los aires, abriéndose una brecha en su casco que debe cubrir con cinta aislante para evitar morir, viendo luego que murieron sus plantas. Tras hacerse con un nuevo casco, se dirige al
el todoterreno para comentar lo ocurrido, donde sus raciones ahora son limitadas, por lo que creen que para cuando llegue la Ares 4 estaría muerto, por lo que se plantean adelantar el lanzamiento. Día solar 136. Martínez se dirige a Mark por primera vez y este le pide perdón con humor, contándoles él que voló accidentalmente la pequeña estación, aunque sobrevivió toda la música disco de la comandante Levis. Repara la entrada de la estación poniendo plástico tensos, logrando que el oxígeno y la presión sean siendo de nuevo habitable. Entre tanto, en Pasadena, uno de los directivos despierta a Rich Purnell, uno de los trabajadores de Astrodinámica, que le dice que todos los lanzamientos tardarán 414 días en llegar, no siendo un buen momento para el lanzamiento, pues la Tierra y Marte están en la peor posición. Reunidos los directivos de la NASA para tratar de encontrar una solución que les permita acelerar el lanzamiento, Sanders sugiere saltarse las inspecciones, pues casi nunca detectan fallos. Unos días después, en el laboratorio de propulsión a chorro empieza la carga de la sonda Iris, cuyo lanzamiento se realizará desde Cabo Cañaveral en 4 semanas. Dicho lanzamiento se realiza correctamente, aunque mientras todos aplauden aliviados, un técnico señala que nota una vibración, tras lo que pierden las lecturas, explotando de pronto la nave. Día solar 186. Mark le pide a la comandante Levis que si muere vaya a visitar a sus padres para darles a conocer los datos de su estancia en Marte y que les diga que le encantaba su trabajo y que se le daba muy bien. Entre tanto, en la CNCA en Pekín, Ku Ming, director de ciencias, sigue con Su Tao, directora de ciencias, de la entrevista de los encargados de la NASA, tratando de explicar los problemas que llevaron al fallo de la Iris, señalando Su Tao que el cohete Tianjin tiene suficiente combustible para llegar a Marte, preguntándose el por qué no contactó la NASA con ellos, a lo que Tao le responde que no lo saben, pues su tecnología de propulsión es clasificada y aunque saben que si no hacen nada, nadie sabrá que pudieron hacerlo, decidiendo ayudar a los americanos con el conocimiento solo de los científicos y aunque ellos les suponga sacrificar un propulsor y la cancelación del Tianjin. Sanders ve aliviada una posible salida, pues gracias a los chinos podrán tener lista una nueva nave en 28 días. Rich Purnell se conecta a Pleiades, la supercomputadora avanzada de la NASA, corriendo rápidamente para hablar con Vincent, al que le dice que sabe cómo salvar a Mark, asegurando que la sonda no funcionará, pues hay muchas posibilidades de que falle algo y él sabe un modo mejor de ayudarle. Unas horas después reúne de nuevo a los directivos de la NASA para presentarles el nuevo proyecto llamado Elrond, tomado el nombre del elfo del Señor de los Anillos, elaborado por Purnell, que les dice que ha realizado cálculos según los cuales la Hermes podría volver a Marte y llegar para el Sol 561. La Hermes está acercándose a su mes de desaceleración para llegar a la Tierra y propone que al contrario que aceleren y rodeen la Tierra, volviendo a partir hacia Marte, abasteciéndolos con la sonda. Una vez que se acercan a Marte, Mark tendría que salir al encuentro de la nave. Lo difícil es saber si la tripulación de la Hermes estaría dispuesta a aguantar 533 días más, lo cual Henderson entiende dependería de Levis, algo en lo que no está de acuerdo Sanders, que no está dispuesto a arriesgar las otras 5 vidas. Pero en la nave, el Vogel recibe un video que no puede leer, por lo que solicita la ayuda de la técnico Johansen, que observa que le han enviado un mensaje en lenguaje AXE, en que se habla de la maniobra Rich Purnell, que Vogel entiende que es una maniobra de cambio de rumbo y los cálculos que le explica, concluyendo que de llevarla a cabo obtendrían asistencia de la Tierra en el día solar 227, llegarían a Marte en el 561 y regresarían a la Tierra en el 772, durando toda la misión 19 meses. En la nave concluyen como en la Tierra que todo cuadraría, aunque hacerlo supondría desobedecer las órdenes expresas de la NASA, señalando la comandante Levis que si dependiera de ella volverían ya, pero no desea dar esa orden, sino quiere que sea una decisión de todos, pues lo que van a hacer es un motín, pese a lo cual Martínez se apunta de inmediato recordándole a Levis que a ellos dos como militares les formarían un consejo de guerra. Tras terminar de que podrían hacerlo anulando los controles remotos, votan por unanimidad regresar a buscar a su compañero. En la Tierra observan que la Hermes se desvía y tras comprobar la desobediencia de la tripulación, Sanders se reúne con Henderson, al que le indica que darán una rueda de prensa en la que dirán que han enviado la Hermes a rescatar a su compañero. Henderson se excusa señalando que los tripulantes decidieron por sí mismos, pues alguien les facilitó la información que estudiaron y nadie les pidió nada, pese a lo cual Sanders le hace ver que una vez acabe todo, espera su renuncia. Día solar 219. En su diario de bitácora, Mark comenta que en la NASA decidieron que el abastecimiento llevaba 3 años, por eso él decide ir al cráter Schiaparelli, donde está una parte de la Ares 4 que él debería usar para alcanzar a sus compañeros, disponiendo de 200 días solares para pensar cómo llevarse todo lo que necesita. Entre tanto, Sanders viaja a China para entrevistarse con sus homólogos, trabajando juntos técnicos de ambos países, mientras que en Marte, Mark lo prepara todo y en la Hermes los astronautas tratan de hacerle entender su decisión a sus familiares. Los trabajos conjuntos chino-americanos
plano dan sus frutos y finalmente despega el cohete de aprovisionamiento que poco después se ensambla con la Hermes. 7 meses más tarde y en el día solar 461, Mark se despide de la pequeña estación, dispuesto a viajar hacia el cráter Schiaparelli con su todoterreno y un remolque cargado con todo lo necesario para su sustento. Comienza su camino conduciendo 4 horas al amanecer, tras lo cual necesita 13 horas de recarga de los paneles solares, tiempo que aprovecha para dormir, pidiendo que lo llamen Capitán Barbarrubia, pues Marte se rige por los tratamientos marítimos y él va a abordar una nave que no le pertenece. Día solar 517. En la NASA, Henderson le explica a Vincent que han detectado que la Hermes no puede entrar en la órbita de Marte porque se quedaría sin combustible para la vuelta, y el pequeño cohete está pensado para funcionar en la órbita baja de Marte, necesitando una gran velocidad para superar la gravedad del planeta y alcanzar la nave, siendo preciso para lograr dicha velocidad que el cohete se desprenda de unos 5000 kilos de peso, explicando Bruce que deben quitar los cuadros de mando, debiendo también quitar incluso el casco, que debe sustituir con una lona. Día solar 538. Mark se graba a sí mismo ya junto al Schiaparelli, señalando sus objeciones al plan, señalando que le dicen que será el hombre más rápido de la historia espacial para que olvide lo descabellado que es. Pero como no tiene otro remedio, comienza a quitar todas las piezas que le indicaron para finalmente colocar una lona en lugar del casco de la nave. Día solar 561. Mark realiza su última comida antes de abandonar el rover, dejando una nota pidiendo que lo cuide, pues le salvó la vida. La operación para su rescate genera una gran expectación mundial, reuniéndose la gente para seguirla en lugares como el Times Square en Nueva York o ante la CNSA en Pekín y en Times Square en Londres. Mark se afeita después de mucho tiempo, luego se pone el traje de astronauta, escuchando desde el pequeño cohete a Lewis que le explica que es normal desmayarse debido a la velocidad. Poco después se realiza el despegue a una velocidad enorme, de modo que la lona se suelta. Aún así la velocidad es más baja de la prevista, desmayándose Mark, por lo que no responde al llamamiento de Lewis. En la Hermes le preocupa que los cálculos no corresponden con la velocidad de la nave, por lo que para reducir la distancia deciden realizar una maniobra que le supondría gastar un 75% del combustible que disponen, aunque Martínez dice que tendrían suficiente para regresar, aunque observan también que la velocidad de intersección será demasiado alta y deben pensar en la forma de cómo aminorarla. Finalmente Mark despierta para la alegría de todos, teniendo varias costillas rotas, y él piensa en utilizar su propio traje en modo de propulsor, para lo que hará un agujero utilizando como propulsor el aire saliente. Pero Lewis no quiere que se arriesgue y decide hacer que Vogel cree una bomba que abra una brecha en la Hermes, creando una propulsión inversa, provocando la explosión, tras lo que la comandante, enganchada por un cable, sale hacia el espacio con intención de interceptarlo y rescatar a Mark sin arriesgar la vida de los demás. Pero hay demasiada distancia aún y no puede alcanzarlo, por lo que Mark decide poner en marcha su plan pinchando el traje y saliendo disparado. Lewis consigue cogerlo de la mano, pero no puede sujetarlo bien. Aún así Mark consigue agarrarse del cable y se enrolla él mismo, consiguiendo finalmente contactar con Lewis, que poco después anuncia a todo el mundo que ya lo tienen, momento en el que todos los espectadores de todo el mundo aplauden su gran hazaña. Algunos años después Mark se fija en una pequeña planta que está creciendo, poco antes de que un grupo de candidatos astronautas pasen corriendo ante él saludándolo con respeto. Poco después acude a un aula con esos candidatos a los que le cuenta su experiencia. El programa Ares sigue adelante y nuevos astronautas americanos y chinos salen junto hacia Marte, estando entre ellos Martínez de nuevo. Viendo el despegue está Lewis con su esposo, denotando una gran nostalgia, como lo refleja la de Vogel, que lo ve junto a sus familias. Beck y Chris lo ven desde el hospital donde acaba de nacer su hija. Solo Henderson parece ajeno al acontecimiento, jugando al golf feliz con sus hijos. Si te ha gustado este resumen, déjamelo saber en los comentarios, y si te gustaría que te resuma alguna película en particular, no olvides suscribirte y dejar tu like. Es gratis y me ayudas a seguir creciendo en esta linda y hermosa comunidad.